Qué gusto me da poder saludarlos en un episodio más de La Salud Llama, presentado por Yakult. Soy Lila Cortés y hoy vamos a platicar de una enfermedad que desafortunadamente se ha convertido en la tercera causa de muerte en nuestro país, la diabetes. Hoy vamos a platicar con una experta, con una especialista que nos va a resolver muchas de las dudas que podamos tener. Y bueno, todo lo que vas a escuchar aquí es para ti, para que tengas esa información, para que tengas todos los datos y saber si acaso tenemos alguno de los síntomas, si vivimos con algún familiar con diabetes, cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar. Creo que el día de hoy este podcast te va a servir muchísimo a ti y a mí. Hoy me da muchísimo gusto poder saludar a Jessica Alanís. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes Nuevo León. Gracias, Jessica, por estar con nosotros. Lila, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo hablando de este tema tan importante que se tiene que hablar. Oye, es que decir que es la tercera causa de muerte en el país, creo que ahí es donde tenemos que parar las antenas y decir qué estamos haciendo, por qué los mexicanos nos estamos muriendo de diabetes y por qué no le apostamos a la cultura de prevención. Creo que ahí es nuestro talón de Aquiles aquí en México. Totalmente, Lila, es como una segunda pandemia, o sea, es una pandemia más bien. Antes de que llegara el COVID, ya teníamos estas enfermedades que nos mataban. Totalmente. Jessica, ¿cómo podríamos entender la diabetes? Vamos a empezar ahí por el principio. ¿Qué es la diabetes para la gente que a lo mejor pues la ha escuchado así de lejecitos o tiene algún familiar con diabetes? Yo creo que muchos hemos convivido con familiares, con personas que viven con diabetes. Así es, Lila. Pues mira, para entender el concepto de lo que es diabetes, el páncreas deja de producir insulina o no lo produce como debería. La hormona insulina es una hormona que necesitamos para que abra las células y pueda entrar la energía y nosotros podamos hacer nuestras actividades en el día a día. Cuando llega la diabetes, pues esa llavecita no quiere abrir y esa glucosa se concentra en el torrente sanguíneo y es por eso que cuando se checa a la gente, se monitorea su nivel de glucosa, está en un nivel elevado de azúcar concentrada en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay esa falla en la producción de la hormona insulina. Ok, bastante claro. Es cuando el azúcar o la glucosa sube en la sangre y el páncreas, que es el encargado de segregar esta hormona, que se llama insulina, o no la está segregando bien o no es la suficiente y entonces no podemos vivir con esa cantidad de glucosa en la sangre porque entonces vienen otro tipo de afectaciones. Otro tipo de complicaciones, que bueno, ese ya es otro tema y es una bola de nieve que si no se atiende a tiempo, como tú bien dices, pues caen complicaciones crónicas. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Porque hemos escuchado que hay varias, una con la que pues a veces se nace o se tiene de niño y otra que es la que adquirimos por los malos hábitos. Así es, Lila, es súper importante entender estos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la producción, no se produce insulina, ¿ok? Es cuando no hay producción de insulina y regularmente se presenta en edades tempranas de la vida, niños, bebés, adolescentes, todavía algunos adultos jóvenes, y no tiene nada que ver con ningunos factores de riesgo, con la alimentación, sobrepeso, obesidad. Es una enfermedad autoinmune que por causas desconocidas se manifiesta, ¿verdad?, en el ser humano. La diabetes tipo 2 sí es una enfermedad que tiene factores de riesgo modificables y no modificables. Ahí sí tiene que ver mucho la herencia, la forma de alimentarnos, el sedentarismo, el estrés, fumar, y existe otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que da temporalmente en el embarazo. Si la mami no se cuida durante este periodo de tiempo, se puede convertir en una diabetes tipo 2. Y otros tipos de diabetes que pueden estar asociados con algunas operaciones o algunos medicamentos, hay situaciones que pueden detonar una diabetes. Así es. Pero la diabetes que está matando a los mexicanos, la diabetes que de pronto es pues ya detectada cuando está muy avanzada, porque lo platicábamos ahorita antes de iniciar este podcast, pues normalmente cuando ya hay síntomas, cuando ya vamos al doctor es porque la diabetes ya está presente en el cuerpo de un ser humano, lamentablemente. Lamentablemente, Lila, porque es una enfermedad silenciosa que, como tú bien dices, no se manifiesta hasta que ya existe esta falta de producción de la hormona
hormona insulina, y se empieza a manifestar con síntomas muy característicos de sed excesiva, ganas de orinar, mucha sed, bueno, también por ahí pérdida de peso, pero de forma involuntaria. Después viene un tipo de complexión o apariencia física de delgadez, pero delgadez no saludable, y pues son de las formas, se les dice como las 3P, o sea, polidipsia, polifagia y poliuria, mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de orinar. Oye, Jessica, es que de pronto, pues estos síntomas se pueden presentar por cualquier circunstancia de pronto en la vida, o sea, que tú eres una persona que normalmente tiene antojos y hambre, pues se puede confundir con otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Será que a lo mejor me malpaso, tengo mucho trabajo, mi dinámica del día a día no me permite comer a mis horas y tal vez por eso creo que todo el tiempo tengo hambre? Así. O a lo mejor hay gente que dice, pues sí, últimamente resulta que durante la noche me paro muchas veces al baño. Si se trata de una persona mayor, de pronto esto es también normal en cierta pues etapa de la vida, pero hay que estar muy atentos a estos focos que de pronto se prenden y que son recurrentes y que ya están pues haciendo que mi vida sea diferente justamente. Entonces, cuando vayamos mucho al baño, tengamos mucha hambre o nos dé mucha sed, ahí tenemos que aprender el foco. ¿Con quién tenemos que acudir cuando estos síntomas ya son pues muy continuos? Muy continuos, Lila. Pues bueno, primeramente acercarse al médico general, que seguramente va a ser la persona que los va a poder orientar para poder solicitarles alguna serie de laboratorios clínicos donde se pueda confirmar este diagnóstico. Regularmente se necesitan 2 análisis clínicos o 2 laboratorios, en este caso una glucosa tomada en vena, una hemoglobina glucosilada o alguna curva de tolerancia oral a la glucosa. Son de los estudios más comunes que se solicitan para poder confirmar el diagnóstico de diabetes, pero no hay que esperar más tiempo, hay que buscar atendernos, y con un médico general puede ser como la primera línea para que pueda él referir a tiempo, tú ya sabes, a nutrición, a educación en diabetes, si se requiere de algún endocrinólogo. Son regularmente los profesionales de la salud que puedan atender la diabetes. Creo que quienes a lo mejor en algún momento han tenido embarazos, como en mi caso, que se complican y que te mandan a hacer este examen de la curva de la glucosa, que te ponen, que dura un ratito el examen y que te ponen a tomar así como un líquidito azucarado, y entonces te siguen sacando sangre. Ese es el examen que mencionas, ¿no? Así es, el de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Es esa toma o ese shot de azúcar chiquitito que te dan, sí. Que nos sirve para detectar el comportamiento de la glucosa a la media hora, a la hora y a las 2 horas, para poder ver la tolerancia. Ahora sí que tenemos a los carbohidratos. Reacción, exactamente. A ver, Jessica, creo que es muy importante conocer un poquito qué viene antes de. Tú lo mencionabas ahorita, es una enfermedad silenciosa a la que a lo mejor le va a costar ciertos años instalarse en un cuerpo, y de pronto, pues por la dinámica que tenemos, por el día a día, porque normalizamos, esto lo hemos platicado con otros expertos, normalizamos el sentirnos mal, normalizamos el sentirnos cansados, normalizamos el a lo mejor ir muchas veces al baño, tenerse todo el tiempo, y dejamos que el tiempo pase, Jessica, y cuando ya vamos a revisarnos con un médico es porque ya nos molestan estos síntomas. ¿Qué podemos hacer para prevenir justamente pues llegar a tener esta enfermedad que de pronto ya no tiene para atrás? Así es, Lila. Pues mira, la Asociación Americana de Diabetes, que es un organismo internacional que lanza guías cada año para actualizarse en cuanto a diabetes, nos dijo en su última actualización del 2022 que ya no es una enfermedad de adultos, como tú ahorita comentabas, ya no es una enfermedad de abuelitos, ¿verdad? Sino que la diabetes, regularmente se decía que se presentaba la diabetes tipo 2 arriba de los 40 años, o que arriba de los 40 años teníamos que buscar hacernos algún estudio para poder... Ya había riesgo. Ya había riesgo. Pero sabes que estas guías cambiaron, y la Asociación Americana de Diabetes comenta que a partir de los 25, 30 años, o sea, hay que buscar ya realizarnos estudios de laboratorio para ver que no haya alguna alteración en la glucosa, y pues con estos estudios se busca que la glucosa esté normalizada, que esté dentro de los rangos niveles normales, y si no, pues nos puede dar muchos datos sobre si existe alguna resistencia a la insulina o alguna prediabetes, que son diagnósticos que vienen antes de la diabetes tipo 2, que pues lo podemos saber si nos hacemos un estudio y nos acercamos a un laboratorio. Y que eso todavía puede ser reversible.
Así es, Lila. Regularmente los cambios en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio tienen mucho peso en revertir estos diagnósticos y va a ser la forma en la que voy a poder cambiar ese panorama a futuro de poder no vivir con diabetes tipo 2. Yo sé que no nos gusta cuando nos hablan de cambios de hábitos, porque eso tiene que ver con hacer un poco más ejercicio. Es que el cuerpo humano está hecho para moverse, señores. Y de pronto tener una vida sedentaria durante mucho tiempo, de manera muy continua, un trabajo en donde todo el tiempo esté sentado, el no hacer ejercicio, el no tener una vida saludable, pues ¿qué nos lleva? A estas enfermedades de las que hemos platicado, que lamentablemente le están quitando la vida a los mexicanos. Ahorita vamos a hablar justamente de todas las complicaciones que vienen en la salud cuando ya se tiene diabetes y no está bien controlada. Pero a ver, si ya la gente que nos está escuchando, porque nos decías que aquí en Nuevo León 3 de cada 10 personas tienen diabetes. O sea, lamentablemente la estadística va a la alza. 3 de 10, imagínate. O sea, yo creo que de las personas que conocemos en el trabajo o en la familia, a alguien le va a tocar tener diabetes. Así es, Lila. Pues la verdad es que es muy, muy alta la estadística y con tan sencillos cambios en el estilo de vida se pueden revertir esas estadísticas. Entonces, pues bueno, como ya bien comentábamos, la alimentación y el ejercicio tienen mucho peso, además de si el médico indica obviamente medicamentos o fármacos orales que también se tienen que conjuntar con la alimentación y el ejercicio, ¿verdad? Pero así están las estadísticas. Pues bastante complicado, ¿no? Hasta de escalofrío, ¿no? Ver 3 de cada 10, al menos aquí en Nuevo León. Ojo, porque de pronto la gente que tiene diabetes, uno piensa que ya no va a poder comer nada, cuando ya uno está diagnosticado hay gente que se agüita y dice, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder comer nada que tenga que ver con dulces ni pasteles, qué flojera mi vida ahora, porque entonces la dieta va a ser sumamente limitada y justamente es a lo que te dedicas, Jessica, a ser educadora cuando ya el diagnóstico es definitivo, cuando ya una persona llega con el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que tiene que hacer, Jessica? Así es, Lila, pues mira, es de mucha educación, la diabetes es de estarnos actualizando y de recibir información para poder entender la enfermedad y poder vivir con ella en el diario vivir, ¿verdad? La diabetes se recomienda más bien que la persona que vive con diabetes tenga conocimiento acerca de los 7 comportamientos de la diabetes, así se le llama, son como 7 esferas. A ver, tomamos nota. Yo te voy a decir de uno en uno, Lila, y te va a hacer mucho sentido el hecho de que cada uno se tenga que recibir como educación. Y el primero, pues, es alimentación. Como ya bien comentábamos, la alimentación saludable obviamente va a tener impacto en los niveles de glucosa, el identificar los macro y micronutrientes, y eso, pues bueno, quien no tenga conocimiento de los alimentos, pues para eso estamos las nutriólogas, se pueden acercar a consulta de nutrición para poder recibir esa educación. El segundo comportamiento, Lila, es el ejercicio y la actividad física. Ya sabemos que tenemos que movernos, pero las guías recomiendan realizar 150 minutos de ejercicio a la semana. Si esos 150 minutos lo dividimos entre 7 días, son 20 minutos por día. No es nada, señores, nada, 20 minutos. O sea, yo creo que todos tenemos, ¿no? 20 minutos de nuestra vida para poder estar saludables. Creo que no hay excusa. No hay excusa, es muy poquito el tiempo y claro que si se puede regalar más, pues nuestros órganos no lo van a agradecer, ¿verdad? En otras cuestiones de salud. Y el tercer comportamiento es acerca del automonitoreo de glucosa. Quien vive con diabetes debe hacerse amigo del glucómetro, de las tiras reactivas, de conocer cómo llevar a cabo un monitoreo adecuado para que se conozca sobre cómo impactan los alimentos a diferente hora del día, porque regularmente nos checamos la glucosa pero solamente en ayuno y el glucómetro nos va a dar muchos datos sobre cómo se comporta mi glucosa 2 horas después de haber comido, 2 horas después de haber cenado, que también la glucosa tiene que estar en ciertas metas de control después de haber comido, no nada más en ayuno, y esos son algunos de los errores que cometen los pacientes, solamente en la mañana, buscar en la mañana cómo ando. Así es. Y no se revisan durante el día y yo creo que con eso vamos aprendiendo. Alguien que vive con la enfermedad, que vive con diabetes, Jessica, creo que es importante saber si comí esto, ¿qué sucede, no? O sea, ¿cómo lo está mi cuerpo absorbiendo? ¿Qué sucede ahora que me fui a comer a un restaurante? ¿O qué sucede si en la mañana yo me desayuno una avena? ¿O qué pasa si me como un plátano y al día siguiente me como una manzana? Creo que ir aprendiendo poco a poco y saber en dónde están esos picos que no me sirven absolutamente para nada o que me desestabilizan justamente la glucosa en sangre. Y bueno, es estar monitoreando y al pendiente. Creo que esto es importante, Jessica, que lo hemos dicho, pues platicando de otros temas que tienen que ver con salud, con especialistas, que creo que es momento de que nosotros mismos tomemos las riendas de nuestra propia salud y aquí creo que no hay de otra. Si se vive ya con el diagnóstico,
pues más que familiarizarme con el piquetito en el dedo, con las tiras reactivas y estarme monitoreando durante todo el día, pues prácticamente la mayor cantidad de días que se puedan, ¿no? Sí, la verdad es que se establece un monitoreo de glucosa de acuerdo al control que lleve la persona con diabetes, sí, también su cuestión económica, o sea, el profesional tiene que tomar en cuenta todas estas cuestiones porque no es una enfermedad barata, la verdad, pero sale más barato prevenir que si nos llevamos todo esto a una complicación crónica, ya un daño en alguno de los órganos que después puede ser irreversible, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor que aplicar el tercer comportamiento, Lila, que es el automonitoreo con el glucómetro. Con el glucómetro, que hoy en día, tú lo dices, tiene mucho que ver, pues, cómo está mi bolsillo, ¿verdad? Pero hay incluso algunos medidores ya muy modernos que incluso te dejas en el brazo, ya pasas esta maquinita que es digital y te va monitoreando en el momento en el que tú quieras justamente saber cómo se encuentra tu glucosa en sangre, ahí lo puedes hacer. Entonces ya depende mucho, pues, del bolsillo, ¿no? De cada quien, pero pues creo que es importante el monitoreo y si a lo mejor no lo podemos hacer en casa, pues tratar, ¿no? De ir las más veces que se pueda con el médico de control para que sea él justamente el que nos haga esta toma, ¿no? Así es, Lila. Entonces el tercer comportamiento es el automonitoreo. El cuarto comportamiento es acerca de reducir riesgos cotidianos y el glucómetro nos va a ayudar mucho a identificar estos retos cotidianos. Los retos cotidianos se pueden enfrentar hipoglucemias, glucosas bajas glucosas bajas, ¿verdad? En sangre. Una hipoglucemia se considera baja cuando el nivel está menor a 70. Pueden presentar síntomas como mareos, visión borrosa, sudoración, temblores y son igual de peligrosas que cuando se eleva la glucosa. Ojo, entonces, o sea, no una persona que vive con diabetes significa que todo el tiempo va a tener la glucosa arriba, no, también hay bajones y lo hemos vivido con personas con las que convivimos que de pronto, oye, se mareó, se sintió mal, se tuvo que sentar porque entonces ya se le fue el azúcar hacia abajo, ¿no? Y es una complicación aguda que está relacionada a las complicaciones crónicas también. Si de forma constante se tienen hipoglucemias, pues también nos puede perjudicar en nuestros órganos. Algunos otros retos, la hiperglucemia, en este caso que la glucosa se haya elevado mayor a 250 y también tenemos que identificar pues qué hacer en esos momentos, ¿verdad, Lila? Entonces, pues conocer mucho a fondo sobre pues estos retos cotidianos o complicaciones agudas de hipoglucemia, hiperglucemia, existe también cetoacidosis, entre otras. Bueno, porque, híjole, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que en mi familia siempre ha habido personas con diabetes, personas que viven con diabetes, mi abuela, mis papás, mis hermanos, y creen que ya esta es como una sentencia de que la enfermedad va a llegar a su vida, pero no tiene que ser así, Jessica. No siempre, pues en la familia resulta que a todos les detona la diabetes. Si tú eres una persona con buenos hábitos alimentarios, una persona que hace ejercicio, pues pudiera ser que en tu caso, aunque en la genética ya lo traigas, pues no se prende ese botón. Exactamente, Lila. Por eso hay que estar súper bien educados y no normalizar este tema de la diabetes. La verdad es que también hay muchos mitos alrededor del vivir con diabetes, desde etiquetar a la persona como tú no puedes comer esto porque eres diabético. Entonces, el etiquetar también yo creo que forma parte de el tabú o a lo mejor de el cómo, pues, aislamos a las personas, claro. Lo etiquetamos, ¿verdad? A las personas que viven con diabetes y pues sin saber que todos estamos propensos a tenerla. Todos aquellos que de pronto no nos cuidamos. Estamos en épocas y en fechas complicadas, Jessica, porque reuniones, posadas, compromisos, yo lo platicaba con los nutriólogos en algunas ocasiones que pues en México todos lo celebramos con comida y el reunirnos siempre significa qué vamos a comer, qué vamos a cenar, qué vamos a desayunar, cómo lo vamos a festejar y normalmente siempre son con unas comilonas impresionantes y en estas épocas en donde ya finaliza el año, pues mucha gente se deja caer, hay que decirlo de esta manera, Jessica, se descuida, incluso ya con un diagnóstico de diabetes se descuida y esto puede pues hacer que crucemos el año bastante mal y empecemos un enero pues con bastantes complicaciones. Creo que una persona que ya vive con la enfermedad tiene que cuidarse un poquito más de lo que pedimos cuidarnos durante estas fechas si van a tener que asistir a ciertas reuniones. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Jessica, ahora que vamos a ir
pues dar posadas, reuniones, a vernos a la familia, convivir, en donde va a haber comida de todo en la mesa. ¿Cómo podemos hacerle pues para no caer en la tentación? Así es, Lila. Pues en el balance está el autocontrol. O sea, la verdad es que el desarrollar el sentido de autocuidado me va a permitir el no abusar de, no quiere decir que sean prohibidos esos alimentos, al contrario, hay que disfrutarlos, pero saber en qué cantidades y saber la tolerancia que tengo al consumo de esos alimentos. La mayoría o el macronutriente que más impacta nuestra glucosa son los carbohidratos, y sabemos que los platillos típicos pues están hechos a base de lo más rico, ¿verdad? Sí, pastas, tortillas, galletas, panadería y pues sabemos que es lo que les gusta a los mexicanos, ¿verdad? Pero la verdad es que si llevamos un autocontrol y un autocuidado bien llevado, pues claro que podemos también disfrutar de esos alimentos. En diabetes nada es prohibido, no hay alimentos permitidos y no permitidos, todo está en cómo reacciona nuestro organismo a esos alimentos, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, como tú bien decías ahorita, si a lo mejor hay una persona que no quiere consumir ciertas frutas, pues hay que ver el impacto que están provocando. Si no elevan la glucosa, ¿por qué te las vas a quitar, verdad? Entonces, el monitoreo es muy importante. Qué importante esto que dices, Jessica. O sea, no hay alimentos prohibidos, ni tampoco alimentos así libres de que te los puedas comer la cantidad que tú quieras. Creo que eso se aplica en todos, porque hemos platicado aquí justamente pues de planes alimenticios, de cómo tener un balance en nuestra vida, y eso también se aplica para personas que viven con diabetes. Vamos a pasar ahora a lo que pues no a muchos nos gusta escuchar, pero sabemos que esta enfermedad silenciosa pues tiene ciertas complicaciones bastante desagradables. Por eso lo que tú decías, pues hay que saber controlarnos, hay que saber monitorear esta enfermedad, y si lo hacemos de la manera correcta podemos llevar una vida con calidad. Pero cuando hay un diagnóstico y la gente dice, pues no me importa, de algo me he de morir, porque hemos escuchado mucho esta sentencia, Jessica, porque así lo llamo yo, una sentencia, y no se cuidan, ¿qué tipo de complicaciones puede haber a lo largo, pues, del corto, mediano o largo plazo? Así es, Lila. Pues mira, las complicaciones crónicas propias de la diabetes, yo siempre digo que no se empiezan, sino que de arriba para abajo podemos conocer los órganos, los ojos por la retinopatía diabética, pueden haber problemas dentales también, pérdida de piezas dentales por un mal control de glucosa, el corazón obviamente está en riesgo, los riñones, y también pues obviamente también por la cuestión de la neuropatía diabética, que involucra pues nuestros nervios, y pues todo está relacionado a que durante mucho tiempo la persona trajo esos niveles elevados de glucosa y nunca se cuidó. Entonces esos son las causas del por qué, o llevar mucho tiempo, muchos años de vivir con diabetes y nunca haber sido atendido de la forma correcta. Hemos escuchado, Jessica, de esos 3 de cada 10 que aquí en Nuevo León se diagnostican con diabetes, hay gente que ya tiene diabetes y no lo sabe. Es increíble que de pronto llegan a la consulta por otra situación, por otra cuestión, le mandan a hacer estudios y resulta que ya tiene un diagnóstico de diabetes. ¿Cómo alguien puede normalizar tanto estos síntomas? O pudiera ser que a lo mejor no se presenten todos los síntomas en la misma persona como en otras, y que pase el tiempo y no te des cuenta y ya tengas a lo mejor años con esta enfermedad y no me di cuenta. Así es, pasa mucho, es muy muy común ver en consulta personas que llegan a la consulta a solicitar pues ayuda o buscar información acerca de diabetes, y al realizarles un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, este estudio es un porcentaje que nos dice cómo está el nivel de glucosa durante los últimos 3 meses, y entre más alto esté este porcentaje, mayor es el riesgo de complicaciones crónicas, de dañar algún órgano, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, y pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de la realidad del estilo de vida que llevan las personas y de la poca cultura que tienen de buscar ver cómo están a través de estudios de laboratorios, que eso es súper importante, Lila. O sea, que cada cierto tiempo que sepan que hay estudios que se tienen que realizar de forma anual para ver cómo están los riñones, de forma anual para ver cómo están los ojos, a través de revisión de fondo de ojo. O sea, no necesitas sentirte mal para realizarte un estudio. ¿Hace cuánto que no te realizas un estudio de sangre? ¿Hace cuánto tiempo? Yo conozco gente que dice, no, hombre, yo hace como unos 5 años fue la última vez que me saqué sangre porque pues sentí como que me andaba desmayando
desmayando y quería ver cómo andaba ahí, pues de todos los niveles, y resulta que pasa el tiempo, Jessica, y no vamos a ese tipo de controles, y de pronto ya pasamos los 40 y es cuando nos dicen los especialistas, los médicos, los nutriólogos, hay que ir a realizarse un estudio para ver cómo estás en colesterol, en triglicérido, cómo está justamente tu glucosa en sangre, y de pronto creo que le damos más importancia, ahí andamos llevando el carro al servicio, porque si no se le acaba la garantía. Así y se le van prendiendo al carro los foquitos, en eso sí estamos bien atentos, ya se le prendió el foco del servicio, ya se está calentando el carro, ya dice que le está faltando aceite, y entonces nuestros focos, ¿quién los atiende? Así es, así lamentablemente es que no se tiene esa cultura y la verdad es que pues se tiene que conocer, o sea, qué estudios los tenemos que realizar para cuidar nuestros órganos debido a que se puedan ver afectados por la diabetes, y no todo es glucosa, como tú bien decías ahorita, el perfil de lípidos es súper importante, ver cómo está el colesterol, triglicéridos, porque todo esto nos puede llevar a riesgos cardiovasculares, que ahorita al inicio tú comentabas, las enfermedades cardiovasculares se posicionan como segunda causa de muerte en México, pero resulta que la diabetes o la gente se está muriendo por el descontrol que tiene de glucosa que detona una enfermedad cardiovascular, pero obviamente pues se marca como si fuera la segunda causa de muerte, pero la diabetes es la que está generando también muchas de esas enfermedades cardiovasculares por las que muere la gente. Triste, ahora que vivimos en esta pandemia, en el COVID, veíamos justamente cuando daban los datos y veíamos ahí las comorbilidades, que aprendimos, bueno, muchísimo de las comorbilidades, y veíamos que lamentablemente las personas que perdían la vida de complicaciones por el COVID justamente eran las personas con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con problemas de riñón, con problemas de las vías respiratorias, o sea, gente que ya tenía vulnerada su salud, vino esta enfermedad, pues que también es inflamatoria de potencia, y entonces complicaba la situación que de por sí ya tenemos los mexicanos. Muchos médicos, cuando empezábamos a conocer un poquito más del COVID, decían, es que hay países en donde llegó el COVID y fue un caldo de cultivo, porque son países en donde tienen este tipo de enfermedades que son silenciosas, que son enfermedades metabólicas, que son enfermedades que van de menos a más, y que lamentablemente llega un virus como el COVID y pues complicadísimo, ¿no? Tratar de salir adelante, ¿no? Afortunadamente ya hemos avanzado mucho en el tema de la pandemia, pero creo que hemos aprendido mucho del tema de salud y tenemos que apostarle a la cultura de prevención. Así es, pues creo que fue de lo bueno, que lo positivo que nos dejó el COVID, el que nos fomentara el hecho de darle la importancia a la salud, ¿verdad? Porque al escuchar que pues la gente moría por causas, como tú bien dices, comorbilidades que afectaban al virus, pues obviamente nos hizo parar las antenitas y decir, bueno, hay que empezar a hacer ejercicio, comer más saludable, y creo que fue muy positivo lo que nos dejó la pandemia en esta cuestión, pero pues hay que buscar atendernos siempre. Y bueno, si usted está escuchando esta información, no es casualidad. Ya después de aquí, usted tiene que prestar atención y prevenir cualquier tipo de síntoma que tengamos. Esos, como se prenden los foquitos ahí del servicio de nuestro carro y estamos atentos a que no se nos pase la garantía, oiga, pues de cuánto es nuestra garantía también, ¿no? Tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo. Jessica, ¿a partir de qué edad? Creo que esto es muy importante por lo que se ha modificado conforme han crecido estas enfermedades. ¿A partir de qué edad tengo yo que pues prestar atención a que no tenga yo estos síntomas de diabetes? ¿A partir de qué edad? Sí, pues las guías dicen que a partir de los 35, pero si ya sé que en mi familia existe alguien que vive con diabetes, pues es súper importante que yo pueda valorarme, no hasta que tenga 35, sino no importa si soy adolescente, si tengo por ahí sobrepeso, si tengo por ahí algunos signos clínicos como la acantosis nigricans, que ahorita comentábamos acerca de la resistencia a la insulina. ¿Qué es esta? Es así como una bandita oscura que se empieza aquí a marcar y que de pronto hemos visto en internet. Yo tengo una crema que te va a ayudar a quitar, a ver, para empezar, porque no es mugre, señores. O sea, para empezar, ¿por qué te está saliendo esta banda oscura alrededor del cuello? Y había estoy en internet, gente que dice, oye, con esta crema se te quita. Pues sí, pero ¿por qué te está saliendo este collar alrededor del cuello? Hay que, pues, ir a la raíz del problema, ¿no? Es ir a la raíz del problema, y es un signo clínico que se manifiesta debido a esta alteración metabólica, y es súper importante, pues, que se
detecte, ¿verdad? En niños, como tú bien comentas ahorita, o sea, preguntas cuál sería la recomendación de a qué edad podemos empezar a valorarnos, pues si al niño ya le estamos viendo este signo clínico, pues hay que buscar atención inmediata para poder prevenir y cambiar ese factor de riesgo que probablemente traigamos, ¿verdad? Que es la herencia familiar. Hay tanta información que tenemos hoy en día, hay tanta gente especialista en el tema como Jessica, que es justamente educadora en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León. Hay que acercarnos con los especialistas, hay que acercarnos cuando tengamos alguna duda y hay que entender un poquito esos alertas que nuestro cuerpo está avisándonos porque mire, la salud llama y nos llama desde los primerititos síntomas que a lo mejor al principio es algo que se está apenas empezando a crecer ahí despacito y cuando las enfermedades son detectadas a tiempo, creo que es cuando tienen mejor tratamiento y mejor evolución. Totalmente. Entonces hay que buscar de dónde leemos información, a qué página seguimos. Aguas con eso. ¿Verdad? Entonces es súper importante pues identificar las fuentes de información de las que voy a guiarme para poder valorar mi salud. Jessica, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿En dónde están ustedes justamente físicamente? La gente los puede buscar. Creo que siempre es bonito poder acercarse con una educadora en diabetes más si ya tenemos el diagnóstico. La Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León está ubicada en el centro de Monterrey, en Modesto Arriola, 1040 Poniente. Nuestro teléfono de contacto es el 83430682. Nos dedicamos, es una asociación civil sin fines de lucro que busca educar a pacientes que viven con diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y familiares de personas que viven con diabetes. Es de mucha educación en diabetes lo que hacemos dentro de la asociación y nos pueden encontrar también en nuestra red social o en nuestro Facebook de Asociación Mexicana de Diabetes Nuevo León o en nuestro Instagram AMD Nuevo León. Muchísimas gracias, Jessica. Ojalá que esta información llegue hasta donde tiene que llegar y bueno, si tenía dudas, las haya podido resolver, por favor, aquí en este podcast en donde dimos mucha información. Jessica, te agradezco muchísimo y ojalá que sean muchas más las personas que se acerquen a la cultura de la prevención. Gracias por platicar con nosotros. Y bueno, pues ahí está, hay que atender esos foquitos rojos que se prenden en el tablero de nuestra vida, señores, porque la salud llama. De verdad, ojalá que esta información les sirva muchísimo y compártanla, porque sé que siempre en la familia, en el trabajo, con nuestros amigos, hay una persona que está viviendo con diabetes. De verdad, cuídense muchísimo. Esto fue La Salud Llama. Te esperamos en un próximo episodio, por supuesto, presentado por Yakult.